Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este séptimo encuentro del ciclo de conversatorios titulado La época de Francisco de Paula Santander. El tema que nos reúne hoy es la administración, el primer gobierno de la Nueva Granada. Nuestro anfitrión será el profesor Armando Martínez. Él nos hará la exposición sobre este tema y posteriormente daremos la palabra a los asistentes. Bienvenidos. Hay un eco. Hay un eco. Bueno, buenas tardes a todos. La administración más brillante de Francisco de Paula Santander fue la administración del Estado de la Nueva Granada, porque se había preparado muy bien para ello. Como les he dicho, Santander tuvo un cálculo, y es que él sabía que en 1831 se cumplían los 10 años de experimentación de la Constitución, y como ellos fueron reelegidos con Bolívar en 1825, el plan de él era irse del 25 al 29 a Europa y volver el 29 como presidente para estar el 31 listo para hacer la reforma de la Constitución. Pero los planes no resultaron así. Entonces, se preparó casi 4 años en Europa, pero vino a gobernar ya no la República de Colombia, que se acabó en 1830, sino el nuevo Estado de la Nueva Granada, que salió de la Convención Constituyente del 31-32, y fue posible porque los generales de la provincia de Popayán, especialmente José Hilario López y José María Obando, lograron derrotar al batallón Callao, disolverlo, enviarlo a Venezuela y acabar con la dictadura de Rafael Urdaneta, con la colaboración de Juan de Nepomuceno Moreno de los Llanos. Entonces, realmente, él va a tener un quinquenio de gobierno del 32 al 37. Y ese será su mejor gobierno por la madurez que ya en ese momento tenía y por su conocimiento del mundo. Así que esta para mí y para David Bushnell, también fue la mejor administración. Tan pronto llegó él, emitió una proclama a los granadinos el 8 de octubre de 1832 y dijo que esa era su profesión de fe política. Y esa es la agenda que él tuvo. La primera es que él dijo, todo lo que yo voy a hacer estará pegado a la Constitución, porque yo voy a crear un Estado de derecho. Y yo quiero que al morir me den el título que me inventó Bolívar, el hombre de las leyes. Todo lo que yo haga se ha consultado con la Constitución, que efectivamente tenía en la mesa de trabajo todas las mañanas cuando hacían el Consejo de Gobierno. En segundo lugar, él dijo, yo voy a respetar la libertad de imprenta y de opinión, como los derechos de las minorías. Y él dice, yo estuve en Ohio, en Kentucky, y allá no pude ver ni las grandes soirees francesas, ni la ópera italiana, ni los carruajes lujosos, pero vi un pueblo sencillo, con escuelas, con sociedades de beneficencia, con caminos, y aunque se dijera que los norteamericanos eran rudos, groseros y sin modales, todos tenían que comer, todos amaban las leyes, todos vivían contentos y todos cumplían sus deberes con la patria. Y dijo, yo quiero que eso seamos nosotros. Ya en ese momento él venía con la idea de que el programa escolar era muy parecido a lo que él vio en todas las ciudades de los Estados Unidos que visitó. A partir de la experiencia del ejército colombiano, él dijo, bajo mi gobierno, la Fuerza Armada no será deliberante. Aquí obedecerán estrictamente al gobierno civil. Y voy a emplearme a fondo en lo que experimenté en la época de Colombia, es decir, en la instrucción pública. Y no me interesan tanto los colegios provinciales, sino las escuelas primarias. Él dijo, yo vine del estado de Nueva York
600.000 niños de ambos sexos en las escuelas. En cambio, en Francia y en Italia había muchas universidades, sociedades científicas y literarias, pero donde el pueblo era analfabeta. Así que ya vino de los Estados Unidos con la idea que la prioridad eran las escuelas primarias. Y en cuanto a las obras públicas, digo, yo no tendré sino dos obras públicas: el camino que une a Bogotá con el puerto de Honda y la navegación por el río Magdalena. Una cosa interesante que él dijo, como si hubiera adivinado lo que le iba a tocar, es que él no iba a permitir a ningún gobierno extranjero intervenir en los negocios interiores. Pero él iba a respetar los compromisos internacionales, especialmente la deuda colombiana, de la cual hablaremos en adelante. Y dijo, ya hemos tenido una década de guerras civiles, de problemas, de dictaduras, ya llegó la hora del reposo y el orden. Así que mi eslogan, que vamos a poner en el lambrequín de el primer escudo de la Nueva Granada, tenía solamente dos palabras: libertad y orden. Esas dos palabras las tenemos hoy en día en el Escudo Nacional de Colombia, que creo que todos lo han visto. Esa buena decisión de Santander. Aquí va a haber libertad de imprenta, de votación, etc. Pero aquí va a haber orden. Y nos marcó la vida con ese lema que hasta el día de hoy portamos. Muy bien. Él arma su gabinete y empieza a gobernar. El primer problema que él tenía que resolver es el problema de restaurar la integridad territorial de la Nueva Granada, porque había ocurrido que durante la dictadura de Rafael Urdaneta, el Casanare pidió anexión a Venezuela para no ponerse bajo la dictadura de Urdaneta. Y ocurrió que los diputados de la provincia de Popayán participaron en el Congreso Constituyente del Estado del Sur, que luego se llamará Ecuador. Y había que recuperar por la fuerza toda la provincia de Popayán, que incluía el puerto de Tumaco, Buenaventura, Pasto, Túquerres, en lucha contra un hombre muy ambicioso venezolano, que era el que había separado el Estado del Sur, que luego se llamará el Ecuador. Entonces él venía con la intención de hacer la guerra, pero ya en ese momento el general José María Obando lo había hecho. Cuando él llegó la noticia: José María Obando recuperó toda la provincia de Pasto hasta el Carchi, y los de Popayán pidieron adhesión al Congreso de la Nueva Granada y habían entrado. Por lo tanto, al general José María Obando se le debe la recuperación de la provincia de Pasto hasta el Carchi y haber puesto a general José Flores en su poder, en su puesto. Y la otra cosa interesante es que el general el general Juan de Pomuceno Moreno, que vino en 1831 a luchar contra la dictadura de Rafael Urdaneta, incorporó el Casanare a la Nueva Granada. De modo que esa tarea la cumplieron los amigos más cercanos de Santander, Juan de Pomuceno Moreno y José María Obando. Y Obando se encargó de conocer, se encargó de convencer al coronel Tomás Herrán, panameño, que trajera al Istmo de Panamá a la Nueva Granada, porque estuvieron a punto de separarse en ese momento, porque los panameños siempre recordaron que ellos hicieron solitos la declaración de independencia, no fueron conquistados por el ejército colombiano, y así como entraron solitos de su propia voluntad, se pueden ir cuando quieran. Y en ese momento en que está la dictadura urdaneta, los panameños se separan. Pero a Obando le debemos que hubiera convencido el coronel Herrera, Tomás Herrera, que
incorporara el istmo. Y el istmo entró a la Nueva Granada. De modo que en el año 32, Santander puede decir el principio uti possidetis permitió la reconstrucción del Estado de la Nueva Granada después de la crisis de la dictadura. Muy bien. La segunda cosa que Santander dijo es, yo voy a luchar por la seguridad del Estado y el mantenimiento del orden público. Entonces, a mí no me van a hacer guachafitas. O sea, a mí no me van a hacer rebeliones militares. Eso no lo voy a permitir. Desafortunadamente, le ocurrió un general, José Sardá, hizo un intento de rebelión que fue rápidamente destruido. Y él se pudo escapar. Y entonces Santander ordenó capturarlo y pasaron muchos meses hasta que pudieron capturar, pero en el momento de la captura, los que lo capturaron lo mataron. Lo mismo sucedió con el señor París, que los que lo fueron a capturar lo mataron. Y quedó vivo el joven Sardá, que no era tan joven, generalmente le habían quitado 2 años, y a José y al joven, y a este joven, él dijo, a mí no me importa, ya tiene 18 años, fusílenme. De modo que él dio una lección que fue muy criticada, en que el que se levanta contra el Estado la paga. Muy bien. Ahora, él tiene que enfrentarse a los cónsules y comerciantes británicos. Y cuando él estuvo en Londres, en la City, y habló con los banqueros, él dijo, yo sé que los ingleses siempre apoyaron al libertador Simón Bolívar. Yo sé que todos los edecanes fueron ingleses, que todos se metieron en el culto de la personalidad. Pero cuando yo vaya, a mí no me la van a hacer. O sea, no quiero allá ingleses tomando decisiones. Y esto va principalmente para O'Leary. Así que cuando Santander llegó a Bogotá, ya les habían avisado a los ingleses y los ingleses ya habían salido. Con lo cual él dijo, bueno, ahora sí vamos a gobernar sin interferencia de ninguna potencia. Sin embargo, el nuevo potenciario inglés, que era Wellington, le dijo, yo lo único que le pido es que por favor no vaya a permitir que maten a un súbdito inglés que está preso en este momento, que es Ruperto Hahn, que fue el que mató a sablazos al general José María Córdoba cuando estaba herido. Él lo encontró herido y lo mató a sablazos y fue apresado. Y estaba en juicio y el inglés le dijo, haga lo que quiera, métala en la cárcel, pero prométame que usted no va a fusilar a un súbdito inglés. Y Santander se comprometió a respetar esa palabra y efectivamente va a cumplir. Muy bien. Ya digamos, empieza a gobernar todos los días se reunía de 9 de la mañana a 12 del día en el Consejo de Gobierno con sus secretarios de despacho. En la tarde cada uno trabajaba en su despacho ministerial y en la noche los iban a reunir. Por lo tanto, él, que era un hombre tan disciplinado, tan trabajador, lo puso a trabajar en serio 5 años. Pero durante su administración, él tuvo 2 incidentes diplomáticos graves que terminaron en bloqueo naval y fueron ocasionados por autoridades locales, porque no se tenía claro en los puertos que los cónsules son funcionarios diplomáticos. Y como son funcionarios diplomáticos, tienen inmunidad. Y si se respeta la inmunidad de un cónsul, eso hace que la potencia que lo mandó pida una satisfacción. Y si no está conforme con la satisfacción, bloqueo naval. Y a Santander le pasó 2 veces. Una fue la cuestión Barrot y la otra la cuestión Rosell. Y se llaman así por los agentes diplomáticos extranjeros que fueron involucrados. Empecemos con la cuestión Barrot. En el año 1833, el coronel Woodbine, su esposa y un hijo,
fueron asesinados por sus esclavos en la finca Maparafagia, en la Rada de Cartagena. Y entonces trajeron los muertos a la Rada de Cartagena. Pero ocurrió, como ocurre en Colombia, que cuando hay unos muertos, la multitud de morbosos se aglomeran y dificultan la labor de las autoridades. Resulta que en esa multitud de curiosos en el muelle de Cartagena, cuando entraron los muertos, estaba el cónsul francés, que se llamaba Teodoro Adolfo Barrot. Y el alcalde segundo municipal le dijo, haga paso, quítense, que vamos con los cadáveres. Y este se opuso, se insultaron, y el alcalde le dijo, está arrestado. El cónsul Barrot se fue para su casa, izó la bandera de Francia para mandar el mensaje que él tenía inmunidad diplomática y que a él no lo podían llevar a la prisión. Pero la muchedumbre cartagenera ya estaba alborotada, invadió la casa y cuando lo llevaban la policía preso, porque él se iba a ir a una goleta francesa, un sargento de la tropa de escolta lo metió a la cárcel, atizado por los gritos de la muchedumbre. Y para colmo de males, el gobernador de la provincia, José Ucros, que tenía que haber sabido que los cónsules eran inviolables, no le dio pasaporte para que se fuera a la goleta francesa y complicó la situación. Lo dejó en su casa asegurado y permitió que lo ultrajara el populacho. Resulta que este cónsul, para colmo de males, era hermano de Odilon Barrot, que en ese momento era el líder de la oposición al gobierno francés. De modo que se vino un incidente diplomático y en la Asamblea Nacional Francesa se pidió una satisfacción y si no se hacía, bloqueo naval. Así que a Santander le tocó este chicharrón, pero legalmente logró resolverlo. Le pidió al Tribunal de Apelación del Magdalena que ordenara la liberación, que anulara lo que habían hecho las autoridades locales y cuando ya llegó a la vía de Cartagena, una fragata y una corbeta de bandera francesa, bajo el mando del almirante Mechlin, entonces el general José Hilario López habló con él y le dijo, estas son vainas de esta chusma, ignorante, arreglémoslo por las buenas, y entonces le dieron satisfacción al cónsul, y López de su propio bolsillo le dio los 100 francos que pedía indemnización y López lo arregló. Pero estaba claro en ese momento que eso había que tomar medidas. Había que tomar medidas porque los funcionarios de puerto tenían que entender que un cónsul es un diplomático que tiene inmunidad, especialmente si ha izado la bandera de su país. ¿Recuerdan lo que acaba de pasar en Quito, cuando entraron a la embajada de México y sacaron a un ecuatoriano que se había refugiado? Eso produjo una demanda internacional contra el Ecuador por parte del gobierno mexicano. Muy bien, el segundo incidente fue más grave, que fue la cuestión Rosell. Es el cónsul británico en Panamá, en el año 33. Durante la noche del 20 de enero del 36, en la calle de la Merced de Panamá, hubo una riña entre el procónsul Rosell y un panameño que es Justo Paredes. Y en esa riña, el procónsul sacó de su bastón una pequeña espada, con la cual hirió levemente a Paredes. Llegó el coronel Tomás Herrera, le quitó la espada, pero en un descuido, el juez cantonal le dio por la espalda un fuerte golpe con un bastón que le rompió la arteria temporal. La hemorragia fue muy grande, de 2 días, hubo que llevarlo a la casa, hubo que curarle, y cuando se recuperó, Rosell le mandó una carta privada al vizconde Rosell pidiendo protección y garantías y defensa judicial. Así que vino Thomas Thorne y a decir, aquí necesitamos una reparación muy grande, porque ustedes no pueden hacer eso con un cónsul que casi lo matan. Y entonces
se vino el enfrentamiento grande y llegó al Foreign Office. Y en el Foreign Office le dijo, bueno, esto, aquí se metieron con el gobierno de Su Majestad Británica y esto necesita una reparación. Y ustedes tienen que desagraviar al cónsul y tienen que devolverle solemnemente los archivos, tienen que ofrecerle una disculpa a Su Majestad Británica y le tienen que dar al Russell 1.000 libras de compensación. Y el almirante de la estación de Indias Occidentales se fue con su flota a Panamá y le pusieron sitio. De modo que aquí sí Santander y el secretario Lino de Pombo tuvieron un chicharrón muy grande y finalmente con muchos intermediarios, con la ayuda de amigos ingleses, lograron resolver y pagar las 1.000 libras. Es decir, aquí en estos dos incidentes, el gobierno nacional aprendió a las malas que hay que prohibirle a los funcionarios de baja clase, de baja autoridad, que se metan con la inmunidad de los diplomáticos. Esto para Santander fue terrible porque le hicieron tragar el orgullo, porque él había prometido que ninguna potencia extranjera iba a abusar de Colombia y aquí le hicieron tragar sus palabras y esto fue muy escandaloso y fue muy terrible para Santander. Ahora hablemos de algo mejor. Santander llegó y prometió un fomento de la instrucción pública masiva, especialmente en las escuelas primarias. Si él había hecho mucho con los colegios provinciales en los años 30, en los años 20, aquí hizo una cosa maravillosa. Cuando él terminó el mandato, se habían creado en el país 63 escuelas del método lancasteriano, se estaban atendiendo 3.200 escolares varones y había 9 escuelas de niñas. Él subvencionó la escuela gratuita de las monjas de la enseñanza, de su propio bolsillo pagó el funcionamiento de la escuela de Villa del Rosario y importó los materiales de los Estados Unidos. Él importó 11.000 ejemplares del Catecismo Histórico del abad Claude Fleury, importó 160.000 cuadros de lectura, importó pizarra para cada niño, gises para cada niño, de modo que él entregó un país lleno de escuelas primarias dotados directamente por el Estado. Inclusive logró crear el Colegio de Florida Blanca en 1836, que se llama Colegio de Florida Blanca, pero no funcionó en Florida Blanca, sino en Girón, porque fue pagado por los vecinos de Girón. Y estaba funcionando desde el año 36, y ahí se formaron los barcos, se formaron los hijos del inmigrante polaco Brigar, de modo que el Colegio de Florida Blanca sí funcionó, pero sostenido por un impuesto que se puso sobre las cargas de tabaco. Santander luego importó 20.000 pizarras, 200.000 lápices. Luego volvió a traer 10.080 pizarras, 62.000 lápices. Sarita pregunta que qué población tenía. Lo sabemos porque él mandó a hacer un censo y el censo dio 1.650.000 habitantes. Muy bien. Importó colecciones de cuadros de lectura, cuadros telegráficos, manuales. Es decir, la labor que él hizo fue impresionante en instrucción pública primaria, en los colegios provinciales y en la creación de las universidades, que ya había creado en la época de Colombia. Ahora son las mismas 3 universidades que se llaman la Universidad Central en Bogotá, la Universidad del Segundo Distrito en Cartagena y la Tercer Distrito en Popayán. Entre otras cosas, ahora que acaban de terminar el catálogo de la documentación del Colegio de San Bartolomé, que está en la esquina frente al Capitolio Nacional, una labor de 5 años que pagó la Compañía de Jesús. Ahora que ya vimos el catálogo, encontramos que dentro del archivo de San Bartolomé está el archivo de la Universidad Central, desde 1823 hasta que murió la Universidad Central, hacia 1850.
la Universidad Nacional de Colombia, que fue creada en el 67, no tenía ni idea que tenía un archivo allí y acaba de aparecer. Y eso muestra que esta Universidad Central, que funcionó durante la primera mitad del siglo XIX, se la debemos totalmente a Santander, y él le dio a esa universidad el edificio de las aulas, hoy en día es el restaurante colonial, y le dio otros conventos, inclusive el convento de San Agustín, Vas a guardar lo de para la María. Universidad Central, y por eso es una total injusticia que en 3 ocasiones los estudiantes de la Universidad Nacional hayan derribado su estatua y la hayan arrastrado por todo el campus. Muy bien, esta fue como las grandes cosas que él hizo. Él también organizó la Hacienda Nacional y él dijo, yo no voy a experimentar como hizo Bolívar. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a mantener los ramos de tributación que han sido probados en 3 siglos, o sea, los del Estado español. O sea, yo voy a conservar los estancos de tabacos, las aduanas, los diezmos, el papel sellado, los correos, los quintos de fundición, la monedación. Voy a conservar los estancos de aguardiente, las salinas, las alcabalas, los tributos indígenas. O sea, todo lo voy a conservar, porque yo no voy a experimentar. Eso hizo que la generación que viene después, la generación de este de marzo, diga que él mantuvo la colonia funcionando. No, él no mantuvo la colonia, él mantuvo la tributación que estaba aprobada, porque sin eso él no podía pagar lo que estaba haciendo, porque las aduanas producían más de 1 millón de pesos, pero los tabacos daban 600.000 pesos, él no podía acabar con el estanco de tabaco. El estanco de aguardiente le producía 500.000 pesos. Las alcabalas le daban apenas 275.000. Las sales y Paquirá le daba 230.000. Más Casa de Moneda, o sea, él lograba más o menos cuadrar en el año casi 3 millones de pesos para poder funcionar. Y con ese presupuesto, él pudo desarrollar todo su proyecto, y ese presupuesto lo va a heredar el siguiente presidente de la Nueva Granada, que fue José Ignacio de Márquez, su compañero de clase, y que con lo cual luego va a tener una diferencia de la cual hablaremos posteriormente. Muy bien. Viene un problema grave, que es la deuda inglesa, que se había tomado durante el periodo de la República de Colombia. Se habían tomado 3 millones de libras esterlinas, que fue lo que permitió que funcionara Colombia. Y se habían tomado con casas comerciales inglesas y se habían pasado a bonos. Y esos bonos eran bonos de la deuda colombiana y había que pagarlos. Pero resulta que Colombia murió. Y al morir Colombia, ¿quién iba a pagar esa deuda? Pues desde el primer día que llegó Santander dijo, señores, seamos serios. Somos deudores y como deudores vamos a pagarla. Y él dijo, y la vamos a pagar, pero hay que dividir la deuda. Entonces él se convino con Santos Michelena, que era el enviado de Venezuela, a repartirse la deuda colombiana. Y Santos Michelena, que era un caraqueño con mucha experiencia, les dijo, mire, partamos la deuda como la partió Bélgica y Holanda cuando se separaron. ¿Y cómo la partieron ellos? Pues por el número de población. O sea, el que tiene más, de acuerdo a la población, agarra más deuda o agarra menos deuda. Y entonces Santos Michelena dijo, ustedes acaban de hacer el censo, ustedes son casi 2.800.000 personas. A ustedes les toca pagar la mitad de la deuda. Y la otra mitad nos la partimos entre Venezuela y Ecuador. Lino de Pombo, que era el ministro de Hacienda, dijo, pues sí, hagámoslo de esa manera. Y así se partió la deuda, lo que quiere decir que la Nueva Granada apechugó con la mitad de la deuda colombiana. Eso obligaba a cambiar los bonos de deuda colombiana por bonos de deuda granadina y por bonos de deuda venezolana y bonos de deuda ecuatoriana. Y así se hizo. Y ya con la mitad de los bonos, ahora se llaman deuda granadina, a la Granada le tocaron el 50%, eso era 3.312.975 libras. Eso es la deuda que nos tocó a nosotros. A Venezuela le tocó 1.888.000
y al Ecuador le tocó 1.424.000. Esos 6 países se van a gastar el siglo XIX para pagarlo. Y luego cada gobernante verá cómo lo hace. Pero esa deuda nadie nos la quitó. Esa deuda hubo que pagarla. Es decir, más de 3 millones de pesos. Y Santander dijo, qué pena, es una deuda, hay que pagarla. Pues porque si no pagamos esa deuda, nunca tendremos crédito internacional. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, eso fue muy criticado. Por ejemplo, los granadinos dijeron que ese no era el criterio para partirla. Entonces digo, pero entonces díganme otro criterio. El criterio más fácil es por población, señores. Y eso ya se experimentó entre Holanda y Bélgica. No, que es que la plata la comieron los venezolanos. Sí, papito, pero es que en esa época Venezuela era parte de Colombia. Entonces, finalmente quedó así y finalmente la deuda se pagó en el siglo XX. Muy bien, ahora, en las obras públicas, Santander dijo, miren, no hay plata sino para 2 obras. La conexión de Bogotá con Honda y la navegación del río Magdalena. Eso es todo lo que hay. Y eso es lo que yo voy a hacer. Que vengan otros gobiernos y hagan lo que quieran. Pero yo voy a hacer solamente eso. Pero a pesar de eso, pues, él también ayudó al camino que une a Payoa, o sea, a Girón con el río Magdalena, pues Sogamoso, él le dio 4.000 de auxilio. Él también le metió plata al camino del Carare, al camino del NUS, y, y negoció con Juan Bernardo Elves para que él importara vapores y se metía al río Magdalena. De modo que hizo lo que pudo. Bueno, les he dicho que él hizo el censo de población. Ese censo de población se hizo en el 35 y fueron censados las 20 provincias que integraron la Nueva Granada con 116 cantones. Y pues el censo no puede ser exacto porque no se llegó a lo que luego se van a llamar las comisarías y las intendencias. Es, digamos, la parte central del país. Y el censo le dio 1.700.000 habitantes, más o menos. Y más o menos él dijo, bueno, cuadrando con los territorios más alejados, digamos que los granadinos somos 2 millones de personas. Este país empezó con 2 millones. La Nueva Granada. Y al haber dicho eso, pues pague la mitad de la deuda colombiana. En ese momento, año 25, las provincias más pobladas eran Antioquia, Bogotá, Cartagena, Pamplona, El Socorro y Tuna. Eran las provincias más pobladas, pero eran 20 provincias. Muy bien. También contamos los esclavos había que contarlos, porque había que calcular los fondos de manutención para liberarlos, y todavía encontraron que en el país quedaban casi 39.000 esclavos. Por lo cual él dijo, bueno, muchachos, son 39.000 que hay que liberar, vamos a hacerlo en 20 años. Efectivamente, se hicieron en 20 años, porque en 1851, cuando dieron la ley final, los que encontraron, pues pagaron con bonos de deuda pública. Muy bien. Él había prometido al plenipotenciario inglés que aunque el país era totalmente católico, él permitiría que se abriera un cementerio para extranjeros no católicos. Efectivamente, a pesar de la resistencia del presbítero José María Botero Cadavid, un antioqueño que le amenazó a Santander con denunciarlo contra esta ley, él dijo, qué pena, usted puede mandar en su religión, pero los protestantes extranjeros tienen derecho a sepultar sus cadáveres. Chiste de aquí. Botero le hizo un escándalo en la prensa, pero Santander no se dio y efectivamente fue abierto el hospital, el cementerio inglés en Bogotá para los que no eran católicos. Muy bien. Al final de su mandato, en el año 37, él dijo, hice la tarea, creé las instituciones republicanas, seguimos siendo un régimen republicano popular representativo,
he cumplido lo que prometí en mi agenda que enuncié en el año 32 y puedo entregarle a mi sucesor. Y ahí vino un pequeño problema que ha sido muy criticado a Santander. Él intentó que su sucesor fuera el general José María Obando, que él quería mucho por los grandes servicios que le había prestado al país en la época de la dictadura de Urdaneta y en haber recuperado para el país la provincia del Cauca. Y él dijo, yo necesito que me herede un militar con fuerza, que mantenga el orden. Y eso empezó Obando. Y lo dijo públicamente. Pues se ganó una oposición de todos los abogados de Bogotá. Obando le agradeció, pero los abogados de Bogotá dijeron, no señor, qué pena con ustedes. El candidato nuestro es el doctor José Ignacio de Márquez, de Ramiriquí, el hombre que se quedó estudiando en San Bartolomé, mientras Santander se fue a la guerra en el año 10. Uno de los grandes jurisperitos del país, que fue el presidente de los tres poderes. Fue presidente de la República del 37-41, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y fue presidente del Senado. O sea, sí, llegó a los tres poderes, ya fue la persona que fue más tiempo presidente en el Congreso Constituyente de la Villa Rosario, es porque era el que sabía de leyes. Y entonces los abogados dijeron, qué pena, pero aquí el que sabe de leyes es José Ignacio de Márquez. Santander no estuvo de acuerdo y afortunadamente fue derrotado, con lo cual su sucesor en la presidencia, el segundo presidente de Nueva Granada, en los escrutinios del 37, fue Márquez. En las asambleas electorales provinciales, él consiguió 622 votos contra 555 de Obando y 164 por Vicente Azuero. Como nadie tuvo la mayoría que pedía la ley, tuvieron que ir a una votación perfeccionadora que se hizo en el Congreso el 4 de marzo del 37. Y ahí fue una pelea campal. Se necesitaron 4 escrutinios para que Márquez obtuviera la mayoría, que eran 64 votos de 96 legisladores, o sea, la mayoría de las 2/3 partes. Era indudable que Márquez lo ganó, él ganó en ambas elecciones, y el partido ministerial recibió el resultado con júbilo, porque era un hombre muy brillante, desde 1819, que ya había sido fiscal de la Corte Suprema, había sido el diputado más brillante en Villa Rosario, había sido intendente del departamento de Boyacá, había sido el presidente de la Comisión de Ocaña, prefecto del departamento de Cundinamarca, secretario de Hacienda durante la corta administración que siguió la candidatura a la dictadura de Urdaneta, fue el hombre que preparó la Convención Constituyente de la Nueva Granada, fue convencionista, fue vicepresidente, era el hombre. Y Santander aquí se equivocó. Y afortunadamente fue derrotado. Tuvimos un segundo gobierno de muy buena calidad, que es la segunda administración de Hilario López. Muy bien. Una vez terminó su mandato, el 31 de marzo de 1837, Santander le entregó el mando al doctor Hilario, al doctor Márquez, y se declaró en oposición y apoyó a los jóvenes liberales que lo seguían para que le hicieran la oposición desde la prensa. Se le fue la mano en la oposición. Pero, ¿qué quiere decir? Que Santander es la persona que inventó la oposición política alineada en el Congreso contra un gobierno en ejercicio. Y estará en la oposición como representante a la Cámara hasta que la muerte lo alcanzó, pero eso hablaremos en la última sesión de este ciclo. De todas maneras, yo revisé los 4 años de la administración en la Gaceta de la Nueva Granada, en toda la documentación que él dejó, porque es muy grande, y me di cuenta que es un gran gobierno el que hizo. Mejor que el gobierno de la época de la República de Colombia, porque en la época de la República de Colombia fueron 2 gobiernos. Uno que despachaba en Bogotá,
con 4 secretarios de Estado y uno que despachaba a caballo, con un secretario general en el sur. Y a veces Bolívar daba unas disposiciones que contrariaban la Constitución y contradecían lo que Santander, o sea, hubo 2 gobiernos realmente, pero el gobierno eficaz fue el de Santander en Bogotá. Pero este gobierno, la Nueva Granada, fue hecho a la medida de Santander, conforme a la Constitución, conforme a las leyes, cumplió lo que prometió exactamente en la proclama del año 32 y cometió un error real que fue intentar escoger a su sucesor y le fue cobrado muy caro por los ministeriales. Defendió al país como pudo en los 2 casos diplomáticos y era la época en que se fusilaba a la gente, no le tembló la mano para fusilar a los que se levantaron contra el Estado, ni siquiera con el joven Anguiano, que tenía 19 años. Por supuesto, arrasó la oposición férrea, pero era un hombre que estaba enseñado siempre a enfrentar la oposición. Esto es entonces lo que quería mostrarle de la administración granadina del General Santander, la gran administración que hizo el legado para las siguientes administraciones. Las siguientes administraciones se van a llamar ministeriales, que son Márquez, Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera. Los historiadores contemporáneos de ellos siempre dijeron, hubo 4 administraciones que llamaron ministeriales. ¿Por qué? Porque el poder se concentraba en los ministros, aunque tenían un presidente. Pero todo se decidía todas las mañanas en el Consejo de Ministros, que llamaba Consejo de Gobierno. Estas 4 administraciones son ministeriales, pero el que puso la talla de cómo debía ser es obviamente Santander. Márquez hizo exactamente lo mismo que Santander. Yo no encontré diferencia en la agenda. El programa educativo de Márquez fue exactamente igual. El programa sendístico. O sea, Márquez hizo un gobierno muy similar, apegado a la Constitución y a la ley, porque era un gran jurista, pero tuvo que soportar la oposición de Santander y sus amigos, especialmente los jóvenes liberales como Azuero, como Soto, como todos ellos. Y luego vendrá el gran ministerial, que es Tomás Cipriano de Mosquera, que hace que hizo lo que él quería hacer, pero antes su yerno, Pedro Alcántara Herrán. Estas 4 administraciones ministeriales fundan la Nueva Granada hasta que luego venga un cambio con una nueva generación, que es la generación del 7 de marzo para el gobierno de José Hilario López. Fue un gran gobierno, nos dejó el escudo nacional, nos dejó el lema libertad y orden en el Lambrequín, nos dejó la herencia de un Estado de derecho y nos dejó el compromiso de que el Estado debe invertir en instrucción pública gratuita, además del respeto el respeto al Poder Judicial, a la independencia del Poder Judicial, a la Corte Suprema. O sea, en el futuro, un presidente como Caro decía que el Poder Judicial no era independiente, dependía del Ejecutivo. Eso nunca lo había dicho. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro anfitrión, al profesor Martínez. A partir de este momento, antes de darle la palabra a los participantes, les recuerdo a todos que sus preguntas, inquietudes o aportes estén centradas únicamente en nuestro personaje y el tema que nos reunió hoy, que es la administración del primer gobierno de la Nueva Granada. Quienes tengan alguna pregunta o inquietud o deseen hacer algún aporte, por favor levanten las manos y se le dará la palabra. ¿Alguien desea hacer algún aporte? Albita, Agustín Angarita. Agustín Angarita. Agustín, ¿tienes la palabra? El micrófono, Agustín, por favor.
¿podría explicarnos cómo terminó la relación entre Santander y Bolívar y qué incidencia tuvo Bolívar con los resultados de Santander y su administración? Pues la relación entre Bolívar y Santander terminó mal. Y terminó mal en 1828. Primero porque Bolívar le mandó una carta diciéndole, usted a mí no me vuelve a escribir nunca más. Él fue el que la terminó. Y sabemos que la terminó por los chismes que le llevaron a Caracas a Bolívar. Y entonces él dejó de escribirle. Y luego, con el fracaso de la convención de Ocaña, se acabó el cargo de vicepresidente, que nos quedamos en la constitución de Villa Susana. Entonces Santander dejó de ser vicepresidente y por lo tanto no tenía que hablar nada más con el presidente. Pero el presidente le ofreció en la embajada en los Estados Unidos. Y él se preparó. Por consejo de los amigos de Santander y Bolívar, dijeron, manda a los Estados Unidos como embajador y quítale el chicharrón encima. Desafortunadamente, los jóvenes que quisieron capturar el 25 de septiembre de 1828 al presidente en el Palacio de San Carlos, propiciaron que un juez venal, Rafael Urdaneta, con una medida de excepción, le sentenciara pena de muerte. Pues afortunadamente para Santander, el cuerpo diplomático, los dos cleros, las mujeres, vivieron, y los amigos, los verdaderos amigos, como Joaquín Mosquera, le explicaron que él no podía matar a quien había sido su vicepresidente y le cambió la pena por el destierro. En el destierro, Santander siempre estuvo convencido que Bolívar había agenciado un proyecto monárquico. Aquí he explicado que no es cierto. Eso fue una metida pata que no duró sino 4 meses. Pero es una nueva manera de quitarle la cabeza a Bolívar. Y en Francia, un amigo común, Lafayette, se ofreció a mediar para recomponer la amistad. Pero era muy tarde porque Bolívar murió en 1830. Y Santander lo que hizo fue reunir documentación para algún día probar que él tuvo un proyecto monárquico en ciertos. Es una interpretación de Santander con una nueva manera de quitarle la cabeza. Por lo tanto, la amistad terminó mal y perfectamente Bolívar lo pudo haber mandado a fusilar, como hizo con el general de división José Padilla López, que ahí sí no le tembló la mano, porque era parte. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien tiene alguna inquietud más? Yo le pregunto, profesor, el general Santander, una de sus grandes labores fue intentar ordenar la hacienda. ¿Qué medidas tomó él para eso, además de mantener los ramos de impuestos que se cobraban que venían desde la colonia? ¿Cómo intentó subsanar esos gastos que se venían generando grandísimos? Mira, él tuvo la experiencia fiscal de la República de Colombia. En Villa del Rosario, Pedro Gual inventó cambiar radicalmente el sistema sendístico, no de la colonia, sino de la Real Hacienda de su Majestad, que Dios guarde. Esa Real Hacienda tenía un funcionamiento de 7 siglos. Las alcabalas se habían inventado en Castilla en el siglo XV. Es decir, eran impuestos probados y contracomprobados. Pero Pedro Gual quiso introducir el impuesto único directo y eliminar los impuestos indirectos. El resultado fiscal fue un desastre. Y Colombia pudo funcionar por el empréstito de 3 millones de libras esterlinas, que fue mal gastado por los militares venezolanos comprando barcos para la supuesta expedición de San Juan de Lúa y Cuba. Barcos que no sirvieron para nada.
pero pudieron funcionar con los empréstitos, porque los impuestos se cayeron. Santander tuvo la experiencia fiscal, se peleó mucho con José María del Castillo Urrada, que fue la sendista, y le dijo, este error hay que compensar, hay que repararlo. Cuando él ya vino a la Nueva Granada como presidente, dijo, yo no me voy a poner a inventar lo inventado. Si a la Real Hacienda le funcionó en 9 siglos, a mí me tiene que funcionar impuestos que la gente ya está enseñada a pagar. La gente sabe que es pagar almojarifagos, alcabalas, tributos de los indios. Sabe qué son los monopolios del aguardiente y la sal, del tabaco. O sea, yo no voy a inventar nada. Yo voy a funcionar. Como a mí ya no me van a dar ningún empréstito por la deuda que tenemos. A mí me toca funcionar con el sistema tributario heredado del Estado monárquico. Y eso hizo él, eso hizo Mosquera, hasta que vino Florentino González a decirle que hicieron unos cambios significativos. Entonces, los jóvenes liberales que llegaron a mandar después del 49, dijeron que eso era haber mantenido la colonia. No era mantener la colonia, era pragmatismo fiscal. Santander pudo funcionar y Márquez por el pragmatismo. Es decir, si los indios quieren seguir pagando tributo, que lo paguen, porque el indio no es bruto. Y él sabe que si paga un tributo de 2 pesos, nunca le van a cobrar alcabalas. Por eso el indio quería mantenerse en el tributo, porque no es tonto. Porque si él pasa ciudadano, cada vez que va al mercado le cobran la alcabala y le sale más caro. Entonces, Santander lo resolvió a la manera pragmática. Mantengamos lo que ha funcionado. Y eso fue así hasta 1850, cuando ya experimentaron eliminar el estanco del tabaco de aguardientes, y ahí les fue también mal. Ahí le fue también mal. Porque es que lo más barato de cobrar y lo que menos le duele a uno es lo que uno no siente. Y los impuestos indirectos que uno no lo siente, pues no le duele. Si yo voy a poner gasolina y me cobran 3 impuestos, no me duele porque no me doy cuenta. En Estados Unidos son los magos del impuesto indirecto. Uno no lo siente, porque siempre le están cobrando algo y uno no se da cuenta. Lo que a uno le duele es descontar renta y pagar el directo. Eso es lo que más duele. Así que Santander lo resolvió a la manera más sencilla. Dejemos lo que ha funcionado, porque él ya sabía lo que pasó con el desastre fiscal de la República de Colombia. Y el proyecto del general Santander, cuando vio el estado fiscal en que estaba cuando llegó en el 32, de reducir, por ejemplo, el tamaño del ejército, de reducir la administración, de reducción del salario, ¿cómo le funcionó? Funcionó muy bien. Es que, ¿cómo es posible que el general Bolívar haya llevado a Junín 10.000 soldados colombianos? Eso es una fortuna lo que se gastaron. Y luego los peruanos le dicen que le van a pagar 1 millón de pesos en plata y no lo quiso recibir. Entonces, Colombia dejó las arcas en cero. Entonces Santander dijo, primero que todo me voy a quitar encima el ejército. O sea, yo no puedo tener un ejército de 10.000 hombres. Estamos serios. Vamos a tener un ejército de 3.000 hombres, que era todavía demasiado. Porque eso es imposible. Entonces, él bajó el ejército al mínimo. Afortunadamente lo podía hacer porque no había ninguna guerra exterior. Y sus amigos lo van a bajar. Rafael Núñez bajó el ejército a 300 hombres en 1855. ¿Eso qué era? No era nada. Entonces, él bajó el ejército y bajó los costos. Y trató de transferirle a las provincias las escuelas públicas, y él pagó las universidades y pagó en buena medida algunos colegios provinciales. Pero ellos sabían que tenían que bajar al máximo el gasto público, porque no había grandes ingresos, y sobre todo Santander dijo, a mí no me tocan los monopolios, es decir, los estancos, porque eso estaba garantizado que funcionaba. O sea, una cosa es llegar a Piedecuesta y cobrarle al tabacalero lo que tiene que pagar en el estanco tabaco, porque eso está garantizado.
Santander es un hombre pragmático en términos fiscales y lo mismo es Márquez. Solamente hasta Mosquera habrá experimentación cuando él trae como secretario de Hacienda a Florentino González. Bueno, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Elena, que tiene una pregunta, y seguimos con Tiberio. Elena, ¿tienes la palabra? Armando, en 1827 se creó en el 26 se creó la Universidad Central y en el 27 la Facultad de Medicina. El general Santander en la parte de salud también lo hizo muy bien. O ahí. En 1810, este país tenía 12 médicos, que se llamaban los protomédicos. Eso es lo que había en el año 10. Pero efectivamente, se creó la Universidad Central, se creó la Facultad de Medicina, y el doctor José Félix Medisalve fue el primer decano, muy amigo de Santander y muy liberal. El problema es que los conocimientos de los protomédicos eran demasiado atrasados. Y eso era para la gente que podía pagar un protomédico. Es decir, la gente común y corriente del pueblo no podía pagar un protomédico. O sea, usaban la medicina popular. Las agüitas, los sangrados, lo que mataba. El protomédico era para la gente de dinero. Con Mutis. Era un protomédico, hizo mucho dinero un protomédico. Pero bueno, pero de todas maneras con la facultad crecieron los médicos. Pero era la medicina del antiguo régimen español, de muy mala calidad y muy problemática. La esperanza de vida en ese momento eran 35 años. Sí. Nadie duraba más. Entonces, por lo menos se creó la facultad y se siguieron formando médicos, cirujanos, sangradores. Se hizo la tarea, pero para una élite, porque la masa popular no tenía acceso al médico, no lo podía pagar. Claro, gracias. Tiberio, tienes la palabra. Levanta el micrófono, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues que por ahí curioseando y mirando algo que encontré en mi tesis de grado de abogado de hace ya muchos años, pues veo algo que se creó, una figura interesante que se creó en el gobierno de Santander a través de la ley del 19 de mayo de 1834, que reorganizó pues todo lo que fue el sistema provincial, municipal, cantonal, y fue la creación de una figura interesante que no existe hoy en día, llamada pues el servicio personal subsidiario, que consistía en que en los distritos parroquiales o municipios se crearía ese servicio personal subsidiario para la reparación de caminos y obras públicas. Hay dos artículos de esa ley de 1834, el artículo 207 y el 208. Me voy a permitir leerlos. Era una especie como de servicio social obligatorio. El 207 decía: cuando las rentas municipales, provinciales o comunales no alcanzaren para los gastos necesarios y frecuentes que exija la reparación de caminos, calzadas, puentes, tambos y posadas, la limpieza de los ríos navegables y la conservación de otras obras necesarias para la facilidad de las comunicaciones, todos los habitantes de la respectiva ciudad, villa o distrito parroquial están obligados a concurrir a estos trabajos con su servicio personal, pero solamente en la parte correspondiente a su territorio
y sin que a nadie se le obligue a ir a prestar este servicio a más de 2 leguas de distancia de su domicilio. Y el artículo 208 dijo, el contribuyente presta el servicio por sí mismo o por medio de sus sirvientes o jornaleros, o suministrando el jornal del trabajador, o prestando algún servicio necesario para que sea equivalente a su trabajo personal. Lo único parecido que yo he visto hasta hoy fue algo que existió en la antigua Unión Soviética, que sucedía una vez al año, que se llamaba el Sábado Rojo, que consistía en trabajo social obligatorio para todo el mundo, en obras y cosas pues que necesita la comunidad, pero claro, eso fue ya abolido hace muchos años. Entonces, pues, el comentario va a que encuentro esa figura, pues, que hoy nos extrañaría muchísimo si se implantara, ¿no? Pues Tiberio, el antecedente de ese que es un trabajo comunitario veredal o para caminos es muy antiguo en América. En el mundo incaico esto es la minga. Todos tienen que poner trabajo comunal en carreteras, en caminos de herradura. Eso viene del tiempo prehispánico, es la minga indígena. Pero aquí le dieron la forma de trabajo personal subsidiario, pero es realmente que cada hombre debe subsidiar el camino o el puente o el puerto con un número que fija el alcalde de jornales. Y esto fue tan exitoso que duró siglo XIX, siglo XX, y yo lo alcancé a conocer en Curití hasta el siglo XXI. Entonces, usted va a los archivos municipales y encuentra los listados de todos los vecinos con la cuenta de los jornales. Entonces, usted le dice, usted tiene que dar 6 jornales en el año para unir el camino de Irapiri. 6 jornales. Usted tiene 2 opciones. Manda a sus trabajadores y usted les paga y los trabajadores le cumplen la cuota de los jornales. O ponen la plata para pagarle a un trabajador que va a cobrar. Esto fue tan exitoso que no hay archivo municipal en el país sobreviviente que no tenga los listados del trabajo subsidiario. Y así se hicieron todos los caminos de herradura de este país hasta el siglo XXI. Y se sigue usando en Santander todavía el trabajo personal subsidiado. Cuando yo tenía una finquita en Curití, yo no me iba a hacer el trabajo. Yo pagaba 6 jornales y con eso contrataban 6 trabajadores. Eso fue un éxito total. Pero lo que hizo Santander fue recoger una tradición prehispánica, que es la minga de camino. Y fue un éxito total. Muchas gracias. Eduardo, ¿tienes la palabra? Buenas noches a Armando, a todos los que se encuentran en la sala. Yo tengo 2 preguntas. La primera es sobre el sistema educativo de Santander con la influencia de Jeremy Bentham. ¿Cuál era la diferencia que establecía Bentham y la que establecían los jesuitas, especialmente en tiempos de la República de Colombia, que hubo como una discusión en torno a la orientación educativa que debía darse? Entonces me gustaría saber cuál era la orientación de Bentham, que fue uno de los padres del utilitarismo desde el punto de vista filosófico. Y bueno, otra pregunta que es que en aquel entonces apareció un hacendado y empresario británico llamado Guillermo Wills, que es como una especie de Geo von Lengerke, pero a la británica. Entonces yo quisiera saber cuál fue la relación entre William Wills con Santander, Armando. Muchas gracias. Bueno, realmente cuando uno mira las listas de escuelas públicas en cada provincia, las clasifican en 2 métodos. Una la llaman del método antiguo
y la otra se llama del método lancasteriano. Bolívar trajo de Inglaterra a Joseph Lancaster, que es el método de enseñanza mutua, es decir, lo que hoy en día se llama escuela nueva. Los niños más avanzados le enseñan a los niños más atrasados y así le ayudan a la maestra. Joseph Lancaster vino a Caracas y en este reino, en la parte nuestra, fue el padre Mora, un fraile dominico. Entonces, se usaba siempre el método lancasteriano, que es enseñanza mutua. Los niños más avanzados le enseñan a los más atrasados y así le rinde la maestra. El método antiguo es el método de memorización y regla. Ese es el método. Aquí nadie se enteró de Jeremy Bentham, ni idea. Aquí es memorización y regla o el método de Lancaster. No hay más. Ahora, William Wills, o como aquí se llamó Guillermo Wills, es un empresario. Ha sido muy estudiado por Malcolm Dees en 2 tomos. Es un hombre, un empresario, un emprendedor que fue muy útil. Yo no me acuerdo de la relación familiar. Él se casó con una colombiana, pero ahora no recuerdo que era hermana de quién. Pero él quedó muy emparentado aquí y ahí vienen todos los Wills de Bogotá. Una familia colombiana bogotana. Gracias. ¿Alguien? ¿Otra persona desea participar o tiene alguna pregunta para el profesor? Yo le pregunto, profesor, ese apoyo de Santander a Obando, esto más que por su amistad, por su aprecio, también se vería en algún modo influenciado por esos asuntos que tuvieron que resolver al sur, cuando las provincias del sur se quisieron unir al Ecuador, cuando las provincias de Casanare, de Arauca, se quisieron ir con Venezuela. Temía el general que se necesitara también un mando militar. Mire, lo que pasa es que el general José María Obando era un rubio muy bonito, parecía un vikingo. Y a ese hombre le debemos muchas cosas. Primero, la dictadura de Urdaneta, él y López la destruyeron. Entonces, cuando Urdaneta es el dictador y manda al batallón Callao, la pregunta era, ¿y ahora quién podrá defendernos? Ese problemita nos lo resolvieron 2 generales de Popayán, Obando y José María López, José Dario López. Entonces, vinieron a Bogotá, destruyeron el Callao, expulsaron a Urdaneta, recompusieron los 6.000 hombres granadinos, hicieron una parada militar en la Plaza Mayor de Bogotá, mandaron traer al general Domingo Caicedo en el año 31 y le dijeron, estos 6.000 hombres los respaldan, convoque a la asamblea, a la convención constituyente del Nuevo Granada. De modo que nuestra existencia como Estado independiente se lo debemos a esos 2. Primera deuda, y eso Santander lo supo, en Europa. ¿Quién destruyó la dictadura de Urdaneta? Obando y López. Y luego, ¿quién defendió a los pastusos de la machacada que le dieron los venezolanos? Obando. ¿Quién fue a traer a los pastusos y a los caucanos y a los de Tumaco a la Nueva Granada? Obando. El país le debe mucho a Obando. Le debe el sur. El único que le paró el macho a Juan José Flores. Le debe la destrucción de Urdaneta. O sea, Santander sabía, es que este es el varón. Y hay que premiarlo. Y se le puede premiar con una presidencia. Entonces, como él le encantaba el orden, el que pone orden es Obando. Por eso quiso que lo sucediera Obando. Ahora, no se sabe cuál fue el motivo de la disputa entre Márquez y Santander. Hay un chisme miserable que no lo voy a repetir. Pero fueron compañeros de colegio. Ambos son bartolinos.
Él se quedó estudiando y se doctoró, se casó con la marquesa, con la marquesa de Surba. Él fue dueño de todas las haciendas de Bonza. Todo eso era de él y de su mujer. No paró de estudiar toda la vida. ¿Y por qué no los cogió Santander? No tengo ni idea. Pero los abogados sí sabían que era mejor jugar con él que jugar con un chaparote como Bante. Es cuando se sabía que era capaz de hacer. Murió miserablemente cuando venía a ayudar a su enemigo de toda la vida, Mosquera. Vino a ayudarlo, Mosquera se lo ganó con sus artes de seductor. Y cerca de la batalla de Campo Amalia, en Subachoque, en un punto que se llama Cruz Verde, lo cazaron a lanzazos. Le quitaron el bigote rubio y lo pusieron en la punta de una lanza. Y lo pasearon por Bogotá. Y Mosquera dijo, el que lo hizo la paga. Y cobró bien caro Mosquera ese chistecito de guerra. Entonces era un hombre que era un seductor que todo el mundo quería, porque era un hombre que le fue muy bien a una granada. Era el hombre que sacaba la cara con una granada y lo sacó en ocasiones importantes. Entonces, obviamente, ese hombre tenía que llegar lejos. Y efectivamente, fue presidente de Colombia. Él fue presidente en el 53 y en el 54, hasta que lo bajó el general Meco. Llegó presidente, que no tenía otra opción que ser presidente. Pero, desafortunadamente, le dieron el golpe de Estado en el 54. Muchas gracias. Las fotos juveniles de él es ver un guerrero escandinavo, pero él nacido en Popayán. Muchas gracias, profesor. Elena, ¿tienes la palabra? Armando, ¿usted quería presentar a un descendiente del general Santander acá presente con nosotros? ¿Está aquí, Camilo? Está aquí. Buenos, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Camilo. Apareció ¿Cómo el está? papá de los pollitos. Este es Camilo Santander. Aquí calladito observando y oyendo todas las palabras sabias de Armando, que conoce tanto Camilo es la historia. bisnieto de Francisco de Paula Santander, hijo. Y por lo tanto fue el que conservó el apellido Santander hasta nuestros días. Bienvenido, Camilo. Gracias, gracias. Toda esta historia es realmente apasionante y muy importante porque se está reviviendo mucha de esa historia por parte de la gente que apoya la idea de la espada sobre el escritorio en vez de las leyes, etcétera, etcétera. Y realmente, tal vez la parte más importante que yo observo con la relación de hoy en día es que Santander está llamado a volver a enseñarnos cómo gobernar correctamente, cómo gobernar éticamente, cómo gobernar realmente para el bien de la población y no para su bolsillo personal. Indudablemente son lecciones muy importantes. Primero que todo, desde un punto de vista humanista, lo que la forma de gobernar, en vez de un gobierno militarista, como son todos estos gobiernos autocráticos que no tienen problema con hacer cualquier diablura contra el pueblo para mantenerse en el poder. Vemos lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Cuba, lo que pasó en la China, lo que pasó en Rusia, lo que pasó en el régimen de Pol Pot, etcétera, etcétera, lo que está pasando en Corea del Norte. Y realmente yo creo que el mundo en este momento requiere hacer una revisión de lo que es el ejemplo de Santander en tanto a lo que es realmente un gobierno correcto, ético, para servicio del público. La rectitud en cada funcionario fue ejemplar. Eso era la meta de ellos, que desde arriba hasta abajo cada uno de los funcionarios fuera, digamos, el buen ejemplo de la población. ¿Cómo se compara eso hoy en día, pregunto yo, con los que están gobernando? Es que es absolutamente radical la diferencia. Y conviene realmente exponer
a esa gente que está, digamos, manejando tan mal el país con todo lo que tenemos de presente. Eso por un lado, pero por otro lado, a mí me resulta que Santander fue uno de los estadistas más importantes que ha tenido el país durante su historia republicana. Indudablemente, la diferencia de un estadista con respecto a un político es que el político gobierna para su gobierno y para, a lo mejor, para su bolsillo, desafortunadamente, y un estadista, pues, gobierna para su país y no solo piensa en un término, sino en la continuación del bienestar de la población. En ese sentido, me parece que vino el encontrón con su vicepresidente y que después fue presidente, porque de alguna manera él seguramente pensaba que no se iba a seguir, como dice Armando, llevando el país en orden. Y en efecto, si Armando nos puede aclarar, a mí me gustaría su opinión acerca de cómo fue que el país vino a desordenarse tan rápidamente y a llegar a un momento de histeria política que determinó, digamos, el nacimiento del Partido Conservador y la contradicción de todo lo que fue liberal y humanístico digamos, no del reinado, sino del gobierno ejemplar de Santander. Bueno, eh, yo veo mucha continuidad en la agenda de gobierno de Santander y Márquez. Prácticamente la misma agenda. Pero Márquez tuvo que soportar la oposición de todos los amigos de Santander, con todos sus periódicos especialmente. Y esa oposición, en la circunstancia de la guerra de los conventillos de Pasto, terminó en una rebelión de los caudillos supremos en el 40. Y Márquez hizo un periplo heroico. Él, disfrazado y con un vaquiano, se fue a Chuachi y se recorrió todos los páramos del oriente de Bogotá y le dio la vuelta a los páramos y luego regresó al río Magdalena y terminó en Popayán. Es un periplo maravilloso con un vaquiano. Y ese periplo lo hizo para encontrar al ejército colombiano que estaba en Popayán, al mando de Tomás Cipriano de Mosquera. Y su yerno, Pedro Alcántara Ranz. Y regresó con ellos dos el ejército a Bogotá. Y puso en marcha una campaña militar por todo el país y logró derrotar a todos los caudillos supremos y entregarle el poder a Pedro Alcántara Ranz, que se ganó la presidencia por esa campaña militar tan importante, que hizo que luego cambiaran la constitución para hacer una constitución más centrada en el poder ejecutivo, que es la constitución del 43, que la diseñó Rafael Mosquera. Entonces, yo dejaría hasta ahí para mostrar que ambos fueron grandes hombres, grandes estadistas, y uno tuvo que soportar una dificultad muy grande, que fue Márquez, pero aparte, después de que el poder pasa a Ranz y a Mosquera, él pasa a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hay una cosa muy interesante, cuando el general Melo le da el golpe de Estado al general Obando, en el 55 le hicieron un juicio al presidente, al expresidente Obando. Y el juicio es traición a la patria, por haberse dejado tumbar de Melo, y por no haber luchado contra eso. En primera instancia lo condenaron a por traición a la patria, lo que significaba el destierro. Pero en segunda instancia va a la Corte Suprema, y el que tiene que fallar el expediente es nada más y nada menos que José Ignacio de Márquez, presidente de la Corte Suprema. El fallo, en segunda instancia, fue publicada en la Gaceta de la Nueva Granada en 3 páginas, que es una maravilla de erudición para declararlo inocente. Eso habla de la calidad humana de Márquez y su capacidad jurídica. Esto fue su enemigo de toda la vida, desde que le ganó la primera elección.
y sin embargo lo declaró inocente en segunda instancia. Gracias. Eduardo, ¿tienes la palabra? Ah, y entre otras cosas, Camilo, bienvenido, gracias por venir. Nos dio mucho gusto verlo. No, encantado, encantado en acompañarlos. Cada vez que tú tienes algo que decir, yo aprendo algo. Armando, bueno, otra pregunta. ¿Cuál era la cualidad que tenía Santander de ser buen administrador en la medida en que, pues, en la campaña libertadora, pues, fue experto en logística y era el que le proporcionaba la logística a Bolívar? Y por eso no fue fortuito que Bolívar lo nombró, pues, presidente encargado de la República de Colombia, pues, para que enviara toda la logística de los refuerzos, hombres, municiones para las campañas que hizo Bolívar de liberación del continente. Y decían, pues por lo que aprendió en la universidad, que Bolívar le mandaba cartas, le decía, mándame más, y Santander le decía, no tengo plata, pero aún así le enviaba toda la logística que el Libertador le, le pedía. Y pues en la segunda administración, ya en 1830-1837, pues tuvo buenas facultades de administrador. ¿A qué se debe eso? ¿Fue que estudió alguna carrera administrativa o, o de pronto aprendió de su señor padre, que también fue un hacendado? ¿A qué se debe esa cualidad que tuvo Santander como administrador y experto en logística y en todas esas cuestiones de ciencias administrativas? Muchas gracias. Bueno, la formación original de Santander es en Derecho. Y alcanzó a hacer todos los estudios de Derecho con muy buenos profesores. Custodio García Rovira, pues, fue uno de ellos. Entonces él tuvo una extraordinaria formación en San Bartolomé y con su tío, el canónimo Maño. Con esa formación tan buena que tenía, en 1810 lo ponen como secretario de Estado Mayor. Y en general fue secretario. Y ahí demostró otro segundo rasgo, que es su inmensa capacidad de trabajo. Su capacidad para escribir es incansable y resultó un extraordinario organizador. Y él fue desarrollando en el ejército la capacidad de organización y la disciplina militar. Y eso le dio su gran conocimiento frente a la soldadesca y su gran capacidad organizativa le dio un carisma de mando impresionante. El joven Bonaparte, cuando llegó a Santa Marta y vio que él en traje de civil puso en orden a información a todo el ejército de Santa Marta, se quedó admirado. O sea, ese tipo es capaz de poner información y hacerse obedecer de todo el mundo vestido de civil. Luego, en la campaña militar que hizo, antes en la Primera República, mostró su capacidad organizativa y luego Bolívar le da el título de general para que organice la vanguardia, con la que subió primero a la cordillera hasta Boyacá. Y si le dio la vanguardia es por su capacidad organizativa. De hecho, cuando él llega a Casanare con el armamento que le dio Bolívar, él somete a todos los jefes militares del llano y los pone bajo su conducción. Es decir, él tenía una estatura como la de Camilo, era el más alto que se veía de lejos. Tenía una capacidad de mando impresionante, una capacidad de trabajo impresionante y había sido muy bien formado. La manera como él escribe, las referencias que da a autores latinos, autores griegos, significa que fue un niño muy juicioso porque tuvo a su tío, el canónigo, respirándole en la nuca. Y probablemente su papá allá sembrando cacao y recogiendo cacao con esclavos, eso le ayudó mucho a ver que él vino a este mundo a mandar. Como vino Camilo al mundo, a mandar. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? El micrófono, Camilo, por Camilo, favor. por favor, el micrófono. Sí, perdón. No, hay una parte de la historia que es muy interesante, es que realmente desde un principio Santander no tenía ningún interés, como tampoco lo tuvo su jefe militar, el Castillo y Rada, en pelear las batallas de Venezuela. Ellos eran de la Nueva Granada y se opusieron a acompañar a Bolívar
campaña en Venezuela cuando regresó a Colombia después de haber sido exilado de Venezuela. Entonces, la orientación de él fue netamente hacia la Nueva Granada. Entonces, cuando se dice que Bolívar lo nombró jefe de la vanguardia, no, él tenía, igual que Castillo y Rada, en su mente específicamente la Nueva Granada. De tal suerte que él organizó todo el tema aquí porque él sabía que era el país más importante, digamos, el territorio más importante en cuanto a población, en cuanto a recursos, en cuanto a todo, ¿no? Y era un virreinato, es que Venezuela era una capitanía y realmente, digamos, el otro aspecto que lo dividió mucho con Bolívar fue, pues, la determinación de la crueldad que hubo en la guerra total se desató en Venezuela por parte de un bando y el otro, y que llevó, pues, a miles y miles de muertes de gente inocente en Venezuela, que realmente pues fue algo que seguramente para una persona humanista como Santander y formado como fue formado y con aprecio sobre lo que fueron la libertad y los aspectos de respeto por el prójimo y todas estas cuestiones, tanto eclesiástico como moral y como ejemplo que tomaron de todos los libertadores de América del Norte, etcétera, y de Benjamin Franklin y de ellos, que vale la pena pues revisar cuál fue el legado de Benjamin Franklin y de George Washington y de otros en Estados Unidos, que fue adoptado por los héroes de nuestra formación. De tal suerte que pues eso que simplemente lo quiero llevar al cabo porque Armando me dijo que él pensaba que Santander había sido el que había levantado a Bolívar y le había puesto estatus de persona gran, tan importante. Pero en esencia, quien dirigió y quien realizó la retoma del poder en la Nueva Granada fue Francisco de Paula. ¿Cierto, Armando? Así es, así es. Así es. Hay un momento en la subida del páramo de Pisba que los venezolanos y los llaneros, porque los llaneros no pudieron subir los caballos. Entonces hay un momento de una reunión y se plantea la posibilidad de que la retaguardia regrese a Venezuela. Y Santander en ese momento dijo, si ustedes se devuelven, yo sigo adelante. Y así fue. Yo sigo adelante, ustedes se devuelven, yo sigo con la pura vanguardia. Y, así, y los obligó a empujar. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud para el profesor? Profesor, Santander aprobó los cementerios, la creación de cementerios para extranjeros. ¿Eso le generó algún tipo de conflictos con algún Claro, por supuesto, la párroco? iglesia, el cura Botero de Medellín le hizo la vida imposible. Le hizo la vida imposible. Claro. ¿Cómo iban a permitir un cementerio para protestantes en Bogotá? Y él se salió con la suya, digo, pues yo lo prometí al embajador y se lo doy. Y pasó por encima el cura Botero, que era era un incendiario. Y yo creo que Santander tenía una gran habilidad para negociar con los curas. Y de hecho los curas lo querían mucho, tanto el clero secular como el clero regular, los franciscanos. Él tenía esa habilidad de ganarse a los frailes y a los curas que lo apoyaron en todo. Inclusive le dieron parte de los diezmos en el año 20, año 19, en el año 19 le cedieron la parte de los diezmos para que él tuviera plata. Y siempre los manejó muy bien. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por terminado este encuentro. Damos las gracias a nuestro anfitrión, el profesor Martínez, y los esperamos a todos nuevamente el próximo viernes 2 de agosto
con el tema La oposición a la administración de Márquez y la muerte. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Dios. Gracias. Buenas noches para todos. Bien, Chao. mucho gusto Buenas y noches. gracias. Gracias. Hasta Gracias, pronto. amables. Muchas gracias.